Bien, no les voy a hacer una presentación porque les voy a compartir un video de un programa de literatura, de difusión de la literatura, en donde se hace un análisis de la obra y de la figura y de la importancia de Roland Barthes, especialmente cuando se celebraron en el 2015 los 100 años de su nacimiento y bueno, hubo muchas actividades en Francia, de donde proviene el autor, pero también acá en Argentina, porque ha sido una figura de peso y de influencia en la escritura, pero no solo en la escritura, sino también para pensar el arte y para pensar este eje que decíamos de influencia de la semiótica, de la semiología francesa, de la semiología del estructuralismo y de lo que va a venir después, que es ese postestructuralismo. Nosotros vamos a leer un texto muy cortito de él, que es un texto que él publica en el 71, en 1971, que se llama De la obra al texto. Un poco, bueno, creo que en la primaria, en la secundaria han tenido influencias de un texto que no se lo menciona, lamentablemente. Lamentablemente los manuales y las educaciones secundarias evitan la cita del autor, de la autoría, y hay una concepción vinculada a los análisis de las imágenes, de las obras, en donde se habla de lo denotado y lo connotado, y esos niveles de análisis para las imágenes devienen de un texto clásico que se llama Retórica de la imagen, que publicó Roland Barthes, vinculado justamente a esta posibilidad de analizar una publicidad, una imagen publicitaria. Por el otro lado, bueno, textos que han influenciado en el teatro, en los estudios de la cámara, de la fotografía, el ya clásico texto de la cámara lúcida, en ensayos críticos, en donde, bueno, trabaja lo que sería esta tensión entre el lenguaje científico, crítico y el artístico como escritor, en donde trabaja, bueno, este texto que está en el susurro del lenguaje, un texto también recomendable, Roland Barthes por Roland Barthes, El placer del texto, en donde oscila entre el placer, que es lo decible, y el goce, que es lo no decible, en estas influencias, bueno, mitologías, en donde desmonta esos mitos de la clase media francesa, en donde los mitos pasan a ser relatos que resuelven conflictos, ¿no?, entre la cultura y la naturaleza, pensando en un diálogo o en una controversia con un estructuralista francés contemporáneo a la época, como fue Lévi-Strauss, ¿no? Bueno, fragmentos de un discurso amoroso también creo que ha marcado también una etapa. Bueno, docente de la universidad, yo dije que no lo iba a presentar, pero me interesa este texto un poco para ingresar. Bueno, en teatro también se lee bastante, es decir, Roland Barthes es un autor al que hay que citar, hay que mencionar, hay que conocer y descubrir en el placer del texto, de su escritura, y por el otro lado, en estas pocas páginas que yo invito a que compartamos y a que leamos, en la diferencia entre lo que implica la obra y lo que implica el texto, ¿qué sería una obra? ¿Qué sería un texto? ¿Cuál es la concepción de autor en una obra y en un texto? ¿Qué pasa con el actor y la autoridad?
El otro eje que me parece importante que puedan diferenciar en estos ejes que propone el autor es el concepto de intertextualidad, que es un concepto que se utiliza mucho en los análisis y para referirse. ¿Qué posibilidad marca un texto, ¿no? Y qué relación pasa a tener estos campos de significante. Entonces, me parecía que estas pocas páginas permiten poner a tono esos ejes de los que se abre si la obra de arte es un texto. ¿Y por qué yo voy a hablar de la obra de arte como texto? ¿Desde dónde me estoy posicionando cuando digo que la obra de arte es un texto? ¿Qué concepción, por lo tanto, de autor o de artista estaría atravesando esa concepción de texto? Distinto así yo planteo de una obra de arte. ¿Qué diferencias tendría una y otra a los dichos de Roland Barthes, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor, ¿no? Del texto? ¿No? El autor del texto, el receptor de ese texto, el receptor de esa obra, ¿no? Y acá me parece importante desvincular el autor de la obra de la persona física, desvincular esa tradición que ha tenido desde el surgimiento de la historia del arte, que cuando va a hablar de las obras habla de las biografías de los artistas, y el poder pensar en un autor, lo que nos habilita esta idea de un texto creado por una multiplicidad de conciencias, con una multiplicidad de culturas, por ideas, por pensamientos, por ideologías, por filosofías, en donde aparece esta intertextualidad que entra a jugar en esa obra, en ese texto, y que remite y que permite distintos abordajes, distintas vinculaciones con otros textos, ¿no? Y por el otro lado, cómo en cada espectador y en cada lector se encuentran tanto el sentido y la interpretación que van a terminar de dotar de un sentido a un texto, ¿no? Y eso de alguna manera permite salirse de esa autoridad del autor como dueño, como propietario, esa potencia que implicaría esa concepción de autor frente a la obra, ¿no? Entonces, al decir que una manifestación artística es un texto, no es un mero sinónimo, sino que es un posicionamiento, un cambio de paradigma con respecto a la concepción de arte, con respecto a la concepción de obra y con respecto a estos dos ejes de discusión sobre quién hace la obra y quién la recibe, ¿no? Decíamos la otra vez cuando hablábamos de Heidegger, de que no puedo hablar del arte sin hablar de la obra de arte, y no puedo hablar de la obra de arte sin hablar del artista, y uno diría, bueno, no se puede hablar de la obra de arte, del artista y del receptor, como en esto que Barthes planteaba desde una mirada hermenéutica de lo que él llamaba el círculo hermenéutico. En el caso de Heidegger, en el caso de Barthes, estamos justamente en una visión que viene de este mundo semiótico, que viene desde estos anteojos que permiten ver e interpretar el mundo desde la semiótica, este boom semiótico que se ha dado en llamar, y que nos permite observar la obra ya no como obra, sino como texto, en la complejidad de vínculos con otros textos, ¿no?
y en ese juego, esta idea de lo lúdico, del juego, que me permite abrir otras cadenas de interpretaciones, de relaciones, de significaciones. Entonces, creo que este texto, que es corto, es un texto que permite recuperar, bueno, el otro eje interesante es esta idea del placer del texto, y ya no del consumo, cómo me encuentro con ese texto, ¿no? Cómo me apropio de ese texto, ¿no? Cómo ya en esa otra visión, los apropiacionismos de la década del 80, tan típicos en el arte, tienen que ver con esta nueva concepción, con esta otra concepción que venimos observando en esta concepción de texto, y ya no de obra de arte, y ya no de autor, de autoridad, y desde ese lugar. Así que bueno, simplemente compartirles el video invitarles a la lectura de este texto que se publica, yo les decía, se publica en el 71, que luego va a aparecer en un texto que se llama El susurro del lenguaje, y dentro del susurro del lenguaje está en un capítulo dedicado de la obra al texto, en donde viene analizando el concepto de la muerte del autor, ¿no? Entonces, esta idea de autor como autoridad, esta idea del poder que implicaría esa concepción de autoría.